¿Se imaginan despertarse un día y que TikTok ya no exista? Bueno, en Estados Unidos eso ya es casi una realidad. Después de meses de tensión, parece que todo se va a definir en los próximos días. Pero, ¿qué pasó realmente con TikTok? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos quiere prohibirlo? ¿Quiénes están interesados en comprarlo? Y sobre todo, ¿cómo podría afectar esto a todo Occidente? Es por eso que hoy te explico todo desde el principio. Esta historia no es para nada nueva. En el 2020, cuando Donald Trump fue presidente, intentó prohibir TikTok por problemas de seguridad nacional. Looking at TikTok, we may be banning TikTok, we may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening, so we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. Estos intentos quedaron en el aire cuando Donald Trump dejó la Casa Blanca cuando terminó su mandato. Sin embargo, con Joe Biden en el poder en 2024, este tema volvió a ponerse sobre la mesa. El 24 de abril, Biden promulgó la ley de protección a los estadounidenses contra aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. Esta ley fue aprobada en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. You said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation I'm in asking- Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other passports from any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen, your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? No, not yet. Okay. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Okay. Singaporean. Básicamente, lo que propone esta ley es prohibir la distribución de aplicaciones controladas de adversarios extranjeros y sobre todo, específicamente, aquellas que son controladas por países como China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Según esta ley, ByteDance, la empresa china dueña de TikTok, tenía un plazo de 270 días para vender la aplicación a una entidad no china o iba a someterse a enfrentarse a sanciones económicas y la posible prohibición de TikTok en territorio estadounidense. Pero la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos quiere sacar a TikTok de su territorio? Existen dos razones principales. En primer lugar, cuestiones de seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos sostiene que TikTok podría estar accediendo a muchos datos de los usuarios estadounidenses. Y por otro lado, la protección de datos. Si el gobierno chino está accediendo a los datos de los estadounidenses, estos datos perfectamente podrían ser usados para cuestiones políticas o de vigilancia. TikTok tomó cartas en el asunto poniendo los datos en servidores estadounidenses, pero aún así el gobierno de Estados Unidos insiste con la venta de la aplicación. Es por eso que es un tema complejo. Si TikTok vende su aplicación a una empresa estadounidense, parecería que el problema estaría resuelto. Pero un gran problema es que el gobierno chino se opone completamente a la venta de la aplicación a una entidad estadounidense. Esta postura se basa en regulaciones chinas que se dieron en 2020 sobre la regulación de exportaciones de tecnología, que restringen la exportación de tecnologías sensibles como puede ser el algoritmo de TikTok a territorio extranjero. Un caso similar ocurrió cuando China bloqueó la venta de la aplicación de videos cortos Musical.ly a una empresa estadounidense por cuestiones de seguridad nacional. Por otro lado, un tema muy grande es que no hay un posible comprador de TikTok. Se habló de Elon Musk, pero él ya dijo que no le interesa ser parte de la empresa. También se mencionó a Microsoft, pero no hubo noticias alrededor de eso. Y también de Oracle, pero nadie hizo una propuesta concreta para comprar TikTok. Lo que es cierto es que el 19 de enero del 2025 la ley entró en vigencia. TikTok fue temporalmente desconectado de Estados Unidos, pero al día siguiente, con la asunción de Donald Trump al poder, él mismo, quien había querido cerrar TikTok en el 2020, tomó una orden ejecutiva que retrasó el cierre por 75 días más. Y a la fecha de hoy, comenzando hoy, TikTok está de vuelta. Esto significa que el nuevo plazo para la venta de TikTok es el 4 de abril del 2025. En este momento las negociaciones están completamente estancadas y China podría decir que prefiere optar por no vender la aplicación y retirarse del territorio estadounidense, pero así conservar su algoritmo.
Lo interesante de este caso es que este conflicto no se trata solamente de la venta de TikTok en sí, sino que nos habla del dominio de la tecnología y los datos, que es casi una de las luchas de este siglo. Es por eso que es importante recordar cuáles son los 3 actores claves en la geopolítica de los contenidos. En primer lugar, lo tenemos a Estados Unidos como creador de las grandes startups tecnológicas que marcaron las plataformas mediáticas del siglo: YouTube, Netflix, Disney, Amazon, que dominan las narrativas por lo menos de Occidente. Por otro lado, lo tenemos a China, que desafía la hegemonía occidental, también creando grandes plataformas como es el caso de TikTok, Huawei, Alibaba. Por último, tenemos a la Unión Europea, que si bien no salieron grandes plataformas nativas de Europa, funciona como gran ente regulador. La pregunta que surge es ¿qué pasa si TikTok efectivamente desaparece de Estados Unidos? ¿Es posible que surjan nuevas plataformas que vengan a ocupar ese vacío que va a dejar TikTok de los videos verticales y cortos? También podría ser una gran oportunidad para terminar de consolidar a 2 grandes gigantes como pueden ser Meta con sus Instagram Reels o YouTube con los YouTube Shorts. Y podríamos entrar en una era de fragmentación digital donde determinadas aplicaciones estén disponibles solo en determinados territorios. Si bien el uso de TikTok en teoría solo va a ser suspendido en Estados Unidos, esto podría afectar su uso en el resto de Occidente, ya que la plataforma comenzó a tener un gran protagonismo primero en Estados Unidos y luego para el resto de Latinoamérica. Como sabemos, TikTok no es solo una simple aplicación, sino que marcó una etapa en las plataformas digitales. Una oportunidad para darse a conocer a miles de creadores y marcas, y también cambió la forma de consumo de las personas con las plataformas mediáticas, ya que la excelencia de su algoritmo implicaba que pasemos muchas horas en la aplicación. Si TikTok desaparece en Estados Unidos, la pregunta es no solo quién va a ocupar su lugar, sino si estamos dispuestos a que Internet empiece a ser un espacio que no es universal para todos. Contame qué opinás sobre TikTok, si pensás que va a tener un comprador estadounidense, si pensás que China va a permitir esto, y sobre todo, en caso de que desaparezca, ¿qué aplicación crees que va a reemplazarla? Esto fue todo por hoy. No olvides de suscribirte.